esos pecados capitales o características, digamos, que uno miraría, me alejan de lo divino, y estas características posiblemente me acercan hacia lo que es divino o a lo que yo aspiro llegar a ser. Y las virtudes cardinales, el sentido es, las virtudes bueno, el apoyo, no, las virtudes cardinales son como el apoyo para poder lograr esas virtudes frente a los 7 pecados capitales, ¿no? Frente a los pecados capitales. Correcto. Si quieres, siguiente. Y el otro gran cambio que se dio en la humanidad, aunque aquí pongo 1543, que sería la fecha de Copérnico, pero en realidad, si uno mira en la historia de la humanidad, de hecho desde los griegos ya se hablaba eventualmente de un heliocentrismo, pero en general se acepta que en esta época fue cuando se dio un cambio grande, en donde antes se percibía que la Tierra era el centro de todo el universo, se percibía que la Tierra era plana, y básicamente se percibía el hombre es el centro, porque la Tierra es el centro del universo, el hombre es lo más importante de la Tierra, entonces casi que el hombre es la imagen y semejanza de Dios, y todo torna en general en torno a esa Tierra y a ese hombre. Aquí empezó a haber un cambio grande, porque ya no es el centro del universo la Tierra, sino la Tierra es simplemente un planeta que está girando alrededor del Sol. De hecho, hay otros planetas alrededor, y aquí pues ya cambia, porque la Tierra ya no es el centro del universo, ¿no? Si quieres, siguiente. Y si uno mira, cercano a esa época está Giordano Bruno, propuso un modelo de universo infinitamente más grande que el supuesto por Copérnico, y además afirmó que ni el hombre ni la Tierra ocupan ningún puesto de privilegio en él. Existen innumerables sistemas solares como el nuestro, y nuestro Sol no es sino una estrella más en el cosmos infinito. Entonces, básicamente, esta sería la percepción que tendría Copérnico, y él decía, mire, básicamente este es el Sol, aquí está la Tierra, pero esto que usted está viendo acá, imagínese, este es otro Sol, otro Sol, otro Sol, otro Sol. Inclusive ya empezó a dudar, por ejemplo, de la existencia de Cristo. Una de las cosas que él eventualmente decía es que él decía, no puede ser que exista Cristo, porque si existiera Cristo tendría que estar de planeta en planeta, dejándose sacrificar por la humanidad eventualmente, si hubiera, porque él consideraba que hubiera múltiples universos, y pues pobre Cristo le tocaría casi que estar recorriendo múltiples planetas para poder vivir esa parte. ¿Se atrevió a decir eso? Y murió en la hoguera por esa concepción. Sí. Y si uno mira, digamos, esa parte del heliocentrismo, pues aquí hay un cambio grande, si quiere, siguiente, porque el cambio grande es lo que percibimos acá como la Tierra, como el Sol, como lo conocido, pues aquí ya es como una cantidad de cosas que están afuera y que ni siquiera conocemos, y desde aquí empieza como el a vislumbrar como esa posibilidad de múltiples universos y múltiples mundos que también están allá, y empezaba como eso desconocido. Obviamente eso también influiría en la idea de Dios. Otro salto un poquito, 1674, pero es un poquito más adelante en la historia, llegaría Baruch Spinoza, y hay varios filósofos en ese momento. Está René Descartes, bueno, varios, que básicamente Baruch Spinoza lo que él decía es que todo es uno y lo mismo, y él dice, Dios, todo lo que es en Dios, y nada puede ser ni concebirse sin Dios. Básicamente él decía que todo era uno y lo mismo, y era Dios, y para él Dios tenía múltiples atributos, y era una cosa que trascendía el entendimiento del hombre. Los atributos más importantes que él le atribuía al hombre eran el pensamiento y la materia, no más. Y decía que lo único que tenía el hombre era como pensamiento, materia, el resto no lo tenía, entonces por eso era difícil que lograra percibir lo que era Dios. Esa es como otra idea, eventualmente lo divino en la historia. Aquí vamos, y eventualmente llegaría otro momento en la historia. Esta frase se le atribuye a Nietzsche, pero en realidad es otro filósofo alemán que es Hegel, y hay otros pensadores que también habían hablado, pero básicamente el resumen es que él llegó a afirmar que Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Y es básicamente lo que él dice, es como si el hombre hubiera matado a Dios. Realmente la frase no significa que Nietzsche creía que existía un Dios y había muerto. En realidad la frase del filósofo alemán es una metáfora, y el filósofo lo que quería expresar era que el Dios cristiano, que hasta ese momento era lo que había como predominado,
no era más la fuente creíble de los principios morales absolutos. Y él trataba como decir, para él no existe Dios y digamos no tendría sentido como esa concepción de Dios. Y ahí viene bueno, una cantidad después de pensadores que uno ve existencialistas, e inclusive todavía se ven, hay mucha fuerza con los que se llaman ateos, que dicen pues no hay nada divino y no hay ningún Dios, ¿sí? Y la gente que piensa en Dios pues está como equivocada, pero eso es como los que creen en Dios y los que no creen en Dios. Sin embargo, él mismo durante todo su, digamos, su obra filosófica, de hecho para él era difícil aceptar que Dios había muerto, y él decía, ¿y ahora el hombre qué hace si no hay Dios? Porque él en parte reconocía, la religión siempre tiene una moral, le ha permitido al hombre muchas cosas, y si matamos a Dios, entonces ¿qué hace el hombre? ¿Sí? Y en muchos escritos él trataba de decir qué pasa con el hombre, y trataba de hablar de un superhombre que estaba más allá de lo que hasta ese momento se conocía en Dios, y decía, la tarea de ese momento del hombre es reconocer esas virtudes o eso que tendría el hombre, que finalmente podría llevarlo igual a relacionarse con el universo, ya no con Dios, sino con el universo. Si quieres, siguiente. Y en general se ha tenido la idea de que hay alguien o algo entre lo espiritual y lo material, entre Dios y el ser humano, y muchas veces se percibe como lo divino, digamos, y lo humano, o viceversa, pero se percibe como si fuera algo diferente. Acá estaría, digamos, eventualmente la realidad. Los otros serían los que dirían, no existe Dios, solo existe, digamos, como el universo como tal. Y la otra duda sería si más bien eventualmente, como Spinoza diría, realmente todo es Dios, entonces no hay ni esto ni esto, sino todo es eventualmente lo divino. Y solemos separar la vida espiritual de la vida cotidiana. Esto nos permite refugiarnos en lo espiritual para escapar de las tensiones diarias, o para sentirnos bien frente a Dios a espaldas de lo que hagamos frente al mundo. De hecho, es muy conocida la frase de el que peca y reza empata eventualmente, y uno a veces sí tiene ese, como si yo tuviera una parte que es como oscura, como que no me gusta tanto de lo que soy como humano, como persona, y hay una parte que de pronto esto sí me gusta. Entonces yo trato de decir, esta parte que es lo virtuoso, lo bonito en mí, eso sí es como lo divino, lo bueno, pero esta parte mejor como que yo ni siquiera quiero a veces reconocerlo, es difícil, o eventualmente yo trataría de decir, no, yo no lo tengo, ¿sí? Y trataría de superarlo a través de virtudes, pero en realidad todo esto es pues la realidad de lo que somos, ¿no? Si quiere, siguiente. Y básicamente entonces en resumen miraríamos, aquí habría como una mística de lo mágico, lo que miramos al principio, que sería mirar como las fuerzas naturales, lo mágico, y a través de relacionarse con lo divino. Luego vino como una mística de las virtudes, y la pregunta sería, después de esa mística de lo mágico y mística de las virtudes, pues ¿qué vendría? ¿Sí? Y en la búsqueda de la unión con lo divino podremos distinguir, digamos, como esas diferentes místicas. ¿Qué vendría? Si quiere, siguiente. Sería reconocer lo divino en el mundo de todos los días y en nuestro propio corazón. O sea, empezar a percibir a lo divino no como algo separado, sino como algo que está inmerso. Exacto. Y básicamente, si uno lograra percibir lo divino en el mundo de todos los días y en nuestro propio corazón, si quiere, siguiente, despertaría como esa chispa que uno miraría como presente en uno, que reflejaría como lo divino, y eventualmente podría empezar a percibirlo no solo en uno, sino se daría cuenta que todos tenemos eventualmente esa presencia de lo divino. Y aquí eventualmente sería como si uno se imaginara que Dios, cada uno de los con los que uno se relaciona, Dios está ahí. ¿Cómo sería la relación con esas personas si yo soy consciente que lo divino también está en ellas? Si quiere, siguiente. Y aquí hay una frase de Khalil Gibran que sería: porque si usted entra al templo sin otro propósito que preguntar, no recibirá la comunión. Si usted entra a él para humillarse a sí mismo, no será levantado. Es suficiente que usted entre al templo invisible. Dios no escucha sus palabras salvo cuando él mismo las emite a través de sus labios. O sea, sería reconocer lo divino en uno, y obviamente si uno no lo reconoce en uno, pues también en los demás, ¿no? Si quiere, siguiente. ¿Y qué es Dios? Pues cada persona experimenta individualmente lo divino. Cuando a Buda le preguntaban si Dios existía, él sonreía y explicaba que esta era una realidad que no se podía explicar y que cada uno debía vivirla y encontrar su propio camino para encontrarlo.
teniendo en cuenta casi que sus propias características y su propia experiencia, eventualmente podría ser, pero decirle exactamente qué es Dios, digamos que él decía, no le podría explicar porque usted seguramente no lo puede, por más que uno se lo explique, no lo va a poder entender. Una cosa es vivirlo y seguramente una relación con lo divino más de vivencia. Si quiere, siguiente. Y nuestro corazón es el símbolo del lugar ideal de un mundo armónico y luminoso en el que convergen lo humano y lo divino. Si quiere, siguiente. Y aquí sería ya, digamos, como la parte un poquito como de la historia. Ahorita vendría una parte de cuál es el aporte de las enseñanzas o el mensaje o el método de Cap sobre la idea de lo divino. No sé si quieren acá hacer como algún espacio o alguna pregunta o comentario. Sí, bueno, yo no conozco mucho sobre zoroastrismo, pero lo que yo veo aquí en Occidente es que prácticamente nuestra percepción de Dios es el de Abraham, así sea judío, cristiano o musulmán. Solamente como que tenemos solo esa visión occidental de un Dios Yahvé, que comenzando porque Dios creo que es una palabra latina que significa Zeus o Júpiter, entonces es como una herencia del Imperio Romano, ¿sí? Pero ¿qué tanto sabemos sobre el concepto de divinidad en Oriente? ¿No? Sabemos un poquito de Buda, de pronto del taoísmo, de lo de los japoneses, no me acuerdo cómo es, pero muy poquito, el sintoísmo, pero nunca nos han dicho, bueno, ellos cómo lo perciben, cómo perciben esa divinidad o esa espiritualidad, diría yo. ¿Y qué es espiritualidad? También eso es algo que uno no podría definir o percibir. Bueno, eso sería como... Yo quería hablar con respecto a lo que dice. Yo lo único que he escuchado, por ejemplo, en el caso de los japoneses, es que ellos le adoran o sea, no digo que todos, pero desde hace mucho tiempo creían en muchos dioses, pero más que todo haciendo alusión a la naturaleza. Es lo único que, o sea, ellos no es que crean en un solo dios como los occidentales, que ellos veían entonces en una montaña era un dios, por ejemplo el monte Fuji, entonces que haya habitado un dios, o en los árboles que habitaban que era otro dios, y así que el viento, el no sé qué dios. Eso es lo que yo he escuchado en el caso de los japoneses. De los chinos, pues sí, no sé muy bien, porque como allá ellos también tienen sus vainas de moralidad, como el confucianismo y el taoísmo, y creo que también ellos hacen alusión a varios dioses, creo, pero dioses ya que dicen que reinaron hace como miles de años, que fundaron a la civilización china, y generalmente creo que allá